Bueno, pues como os decía anteriormente, os he traído a mi trabajo a hablar con alguna de mis compañeras, con Nagore en este caso, sobre el papel de la mujer durante la prehistoria, a propósito de que me he estado leyendo el libro de El hombre prehistórico es también una mujer. Así que hemos apuntado algunos temas que nos gustaría debatir y vamos aquí a estar charlando un rato. Y por eso os voy a presentar a Nagore, como os decía. Bueno, pues soy Nagore, como bien me ha introducido Marina. Yo estudié arqueología en la Universidad de Barcelona durante mis 4 años, 6 largos. Después me di cuenta de que lo que me interesaba era lo que sucedía entre la arqueología y la sociedad, y eso me fue como llevando un poquillo hacia la gestión. Hice un máster en la Complutense compartido con la Universidad Politécnica de Madrid y nada, de ahí a conocer a este equipo maravilloso. Y detrás de la cámara tenemos a Sandra, Oli. que va a ser nuestra voz en off, nuestra conciencia. Bueno, yo no sé si voy a aportar gran cosa, pero por lo menos me aseguro de que esté bien grabado esto. Y nada, pues vamos a empezar. Bueno, pues el primer tema que hemos apuntado es el famoso dilema de las Venus, el misterio de las Venus, a mí me gusta llamarlo porque es un poco misterio. Y no solo de las Venus, sino también de los símbolos, es decir, de pues, las famosas vaginas, o que se dice que son vaginas, que aparecen pintadas en las cuevas o grabadas en roca. De buenas bailarinas, de verdad. Es un temazo. Entonces, la primera pregunta que me ha apuntado es que como las Venus están tan generalizadas, estas figurillas femeninas, que si es que estamos hablando de una mayor importancia de la mujer, si es que el papel de la mujer era más importante entonces de lo que hemos pensado. A ver, realmente, bueno, es innegable que las mujeres tuvieran importancia en la prehistoria por el simple y sencillo hecho del acto reproductivo, ¿no? Sin nosotras, igual que sin ellos, no habríamos ido procreando. Ahora bien, también me parece interesante el hecho de que las hemos interpretado siempre como ese precisamente culto a la fertilidad o ese rol reproductivo que parece que no nos podemos quitar y que es lo único que sabemos hacer, ¿no? Somos una gran máquina de hijos, todo el rato ahí no podemos quitárnoslo. Y realmente creo que deberíamos empezar a posicionar nuestra visión en otras direcciones, ¿no? Como ya han hecho algunas investigadoras que ya no plantean esta madre naturaleza, sino simplemente que esas mujeres querían retratarse y querían utilizar su arte para interpretar o reinterpretar o remirar sus propios cuerpos, ¿no? Estas investigaciones de que son mujeres embarazadas mirándose desde arriba y viendo pues sus pechos, su cuerpo y, ¿por qué no?, pues poniéndolo en una piedra, ¿no? Porque sí, también claro que sí, sería interesante que ellas no tuviesen solo ese rol pasivo de ser máquinas de hijos, sino que tuvieran un rol activo o una significación dentro de su grupo. Claro, todo esto quiere decir que también estarían siendo artistas. Es un retrato de ti misma, creo, desde un punto de vista totalmente actual, que también hablaremos de que hay que tener cuidado con eso. Lo estás haciendo también para darte tú la importancia que crees que mereces, aunque sea inconscientemente. Entonces, eso es un punto importante. Y luego también hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que si serían realmente mujeres embarazadas, ¿no? Yo siempre me lo he preguntado, yo cuando veo a las Venus, realmente, si soy sincera, no veo una mujer embarazada. Puede tener los pechos más grandes, las caderas más grandes, pero es que hay mujeres realmente así, entonces, ¿por qué tienen que estar embarazadas? Y muchas veces también al leer, o sea, totalmente, no me lo había planteado desde esa perspectiva, pero también muchas veces eso se plantea o una mujer embarazada o una mujer que tiene una fisionomía, pero no porque su fisionomía sea que tener un volumen diferente al canon estético que tenemos en Occidente, sino que se las plantea como yo muchas veces he leído como una enfermedad, o igual no leerlo, pero cuando lo he oído en medios divulgativos, utilizan, no, es que tiene una deformidad de su cuerpo, cuando... Es alopecia, ¿no? Sí, y es como, bueno, o no necesariamente, ¿no? O sea, tú lo catalogas ahí pues desde tu perspectiva actual, pero realmente no tiene por qué. Claro. O es o una mujer embarazada o una mujer enferma, ¿no? Sí. Dentro de esa lógica de que no es normativa. Sí. O también está la teoría de que, claro, que podrían ser como diosas, entonces, claro, diosas de la fertilidad, entonces por eso tienen estos volúmenes, porque solo las diosas de la fertilidad tendrían este canon, porque podría ser un canon de belleza, tienen por qué ser divinidades, que siempre todo lo asociamos a la diosa, porque es que nosotros podemos ser o madres o diosas maravillosas, ¿no? Y también dentro justo lo que estabas diciendo de este canon estético, también me parece muy interesante, que tampoco lo había pensado hasta que lo has dicho tú ahora, y es el hecho de tener que leernos
como si fuésemos objetos sexuales. Todo. Todo el rato. Incluso en una figurita, pero vamos a ver, por favor. Y con esto, enlazando con esto, están lo que decíamos antes de las representaciones de vaginas o supuestas vaginas, porque algunas sí que pueden parecer, pero otras, bueno, cogidas con pinzas. ¿Cómo fue ese momento? O sea, yo es que no me lo imagino. A lo mejor pocas vaginas ha visto, ¿vale? O muchas ganas de ver una vagina tenía. O sea, iba ya en plan, bueno, a ver, aquí tenemos que encontrar cuerpos. Penes, no veo penes, pues eso tienen que ser vaginas, ¿no? Fijo, Ya está. un triángulo. Claro. Pues, ¿y a qué vendría todo esto? O sea, puestos a inventar, que es como se ha creado la arqueología, inventándonos movidas, pues podemos inventarnos nosotros las nuestras, pero desde nuestra perspectiva. ¿A qué vendría en la prehistoria esta obsesión por pintar vaginas por todas partes? Pero claro, en la prehistoria no había espejos. Lo hacían unas a otras, se miraban, no sé. Me despierta mucha curiosidad. Sí, me encantaría eso, ¿eh? O sea, esa imagen que me ha venido ahora a la cabeza, todas en la cueva, en plan, vamos a explorarnos las unas a las otras. ¿Vale? Sí, pero me ha encantado esa imagen, te lo juro, me ha encantado. Todas ahí en plan, no, vamos a conocernos, chicas. O sea, es como un hermanamiento ya desde el minuto cero, ¿no? Que eso también me gustaría, porque siempre, o sea, quiero decir, nunca se habla de, siempre se las plantea como cuidadoras de bebés, pero nunca entre ellas, y estoy segura de que tenían sus momentos. Las relaciones entre ellas. Bueno, Claro. es que eso es un tema, un melón que si Ya. abrimos, porque claro, una cosa es las relaciones que tuviesen para reproducirse, pero ¿por qué no iban a tener relaciones también, ya más allá de amistad, compañerismo, tal? Es que eso ya es un melón. Pues que, buah, me encanta porque eso tampoco no me lo había planteado. No, yo Eso tampoco, me es acaba de mi decir. semillita de mujer, fertilidad, reproducción, y en ningún momento se plantea el placer, por ejemplo, ¿no? Ya. Que seguro... Que en la prehistoria, si no tenían todos estos prejuicios, podrían pensar ya en ellos, ¿sabes? Sí. Vamos a entrar en materia, que esto es un tema muy importante, y es el famosísimo tema de la división sexual del trabajo. ¿Qué me tienes que contar de esto, Nahuel? Pues que parece como muy evidente y muy lógico que si entendemos que las mujeres estamos vinculadas a la fertilidad y los hombres a todo lo demás, es lógico y evidente que entendamos que cuando se produce esta división del trabajo, no este dividir en dos, hombres por un lado, mujeres por el otro, las mujeres se van a quedar cuidando, van a ser las cuidadoras y todas las tareas que vayan vinculadas a este ámbito doméstico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y los hombres se van a encargar de todo lo más, que es lo importante, que es lo que se divulga, que es que van a ir a cazar, que van a hacer de todo porque pueden hacerlo todo, ¿no? Entonces es como un pensamiento lógico que pues tiene tela marinera, ¿eh? Porque Sí. realmente... Pero además es que nos lo hemos creído totalmente toda la vida. O sea, yo no me he planteado muchas cosas hasta ahora. ¿Y por qué me he puesto a estudiar esto? Y es una reproducción un poco, y es un trasladar al pasado comportamientos que ahora hemos ido cambiando gracias a un montón de corrientes maravillosas de pensamiento, pero realmente es como trasladar al pasado un modelo que al patriarcado le funciona muy bien y que legitima la situación que tenemos, porque si esto se lleva haciendo desde las primeras comunidades, ¿cómo no vamos a seguir haciéndolo ahora, no? Si es como lo normal, es el desarrollo normal, dividir el trabajo de esta manera, ¿no? Vamos a pensar un momento. La época de oro de la arqueología coincide con esto. Que la mujer en casa limpiando, los anuncios siempre... O sea, todo lo que rodeaba la sociedad era eso, enfocado a la mujer, el cuidado, la crianza y el hombre todo lo demás, todo lo que mueve el mundo, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes? Los grandes investigadores del siglo XX, también del siglo XIX, que han sido como los grandes arqueólogos, ¿sabes? Los que estudiamos la carrera, no digo que lo hayan hecho conscientemente, pero es que iba intrínseco a ellos, ¿sabes? A su forma de pensar. Entonces, claro, son los que han escrito la historia. Son los que han escrito esas grandes investigaciones, los artículos, los que han hecho los hallazgos y al final han trasladado sus modelos a todo esto. Porque cuando encuentran unos restos, ¿para qué se van a comer la cabeza de si es que esta mujer estaba cazando y murió? Pues no, si sale un hacha al lado, es un hombre, ¿sabes? Porque solo un hombre puede levantar el hacha. Claro que sí, porque no tenemos fuerza. No Nada. tenemos fuerza, nosotros justo para la escoba. ya está. El resto, La justita de claro, ya está. No vaya a ser que barramos muy fuerte y levantemos un baldosín o algo, ¿sabes? No, lo justo. Que luego tiene que venir el hombre a arreglarlo, Claro. el baldosín. Efectivamente, es verdad, encima le fastidiamos, ¿sabes? Al Claro. pobre. Que por ahí detrás hay un señor, hay un señor de estos de que estoy hablando del siglo XX, un investigador, sí, bueno, vamos a llamarle así,
Mierda, casi me sale. Un mierda, literal. José Luis, llámale, José Luis. Hay un José Luis por ahí detrás, que quiere hacernos unas preguntas o plantearnos algunas cuestiones. A ver, cuéntanos. Es que si nos basamos en la etnografía... Sí, si nos basamos en la etnografía, pero es que eso tiene mucho peligro, ¿a que sí, Nahori? La etnografía lo que hace, por un lado, puede ser muy útil, ¿no? Para ver la utilidad, las posibilidades de utilidad de algunos objetos, de algunas herramientas, etc. Pero hay que cogerlo con pinzas y no darlo como la verdad absoluta. Porque además también lo que estás haciendo con la etnografía es negar, como decíamos antes, que estábamos comentando este tema, es negar la historia de esas sociedades con las que estás comparando, ¿no? Etnográficamente. O sea, es como decir que esas sociedades no han tenido sus propios cambios, sus propios aprendizajes. Es que la palabra evolución, si la enfocas desde una perspectiva antropológica, la evolución significa cambio. El problema es que nosotros, como occidentales que somos, hemos hecho esa lectura en línea. ¿Sabes? Como si el tiempo fuera una estructura lineal. Como ir a mejor, no Efectivamente. cambiar. En plan... Es como si pues, tuvieses un juego y te vas pasando los niveles, ¿no? Hasta que llegas al nivel maravilloso que es la estructura estatal, ¿vale? Sí. Obviando que el resto son modelos que podrían ser complejísimos, lo que pasa es que tienen unas estructuras y unas formas de funcionar que son distintas a la nuestra. Pero eso no quita que sean sencillas, ni mucho menos, ni que sean más o menos evolucionadas. Son modelos distintos. ¿Por qué? Porque esas comunidades han decidido que ese modelo se adapta mejor a sus necesidades y a su supervivencia, que es lo mismo que hemos hecho nosotros. Que nos vamos complejizando con el tiempo, pero eso no significa que una comunidad que pueda existir hoy en Australia o cualquier nativo australiano, no sé si es el término más correcto, pero bueno, no estas sé, comunidades que sí. siguen siendo, pues que tienen modelos que no son estatales, ni siquiera casi de califato, o sea, dentro de este modelo igualitario de sociedades, que han elegido ese modelo porque es el que se ajusta a sus necesidades y les da y les proporciona lo que necesitan. Total. Y es súper válido, igual que nosotros elijamos o no elijamos vivir en un sistema estatal capitalista como el que vivimos, ¿no? Pero es el ¿Por qué? problema... Perdón. No, que es eso que responde a nosotros. Claro, es que es el problema de que la historia la escriban pues señores europeos, blancos... José Luis. Claro, José Luis es... que no sé si tiene alguna otra intervención que hacer. ¿Tiene usted algo que decirnos? Pero es que las mujeres son débiles por naturaleza. Es así. Es así. ¿Usted cree que es así? Sí. Vaya José Luis. La mujer en la prehistoria realmente no sabemos cómo era. También te digo que no todo es la fuerza, porque, por ejemplo, asociamos la caza a la fuerza. Hoy se lo decía a unos niños. Asociamos la caza a la fuerza, pero la caza tenía mucho de estrategia, tenía mucho de, ya no solo también puntería, pero ya no solo eso, sino que es que sobre todo de ir en grupo, que al ir en grupo te haces más valiente, más fuerte, y de hecho, que no sé si luego lo vamos a hablar, pero en uno de los últimos hallazgos de mujeres que, bueno, de cazadores o cazadoras, pero que se cree que es una mujer, se ha descubierto que mínimo un tercio, y me parece poco, de los que iban a cazar eran mujeres, mínimo, ¿sabes? Que igual se iban rotando, que sí, que tendrían hijos, que ahora vamos a hablar de eso también, pero que se podrían ir rotando, o sea, quiero decir, no estás embarazada todo el año, ¿sabes? Ni todas estamos embarazadas a la vez, ¿sabes? Se nos puede regular la regla, pero tanto como quedarnos todas preñadas a la vez, no sé. Tía, pues a mí me parece buen pacto decir, nada, nos vamos a preñar todas y a ver cómo se va a ir si nosotras cazando, ¿eh? A ver, ahí pues mira, una buena me rebelión. encantaría. Pacto de grupo, me gusta. Sí, sí. Pero vamos, que no es todo la fuerza, señor José Luis, ¿te enteras? Pero es que hablas tú de mi barriga, pero las mujeres cuando estáis embarazadas no podéis moveros bien. Bueno, verás, yo te he traído aquí un caso que me lo he apuntado porque sabía que algún señor me iba a sacar este tema. Entonces, apunta bien, José Luis. Porque resulta que es que el sedentarismo no era un tema obligado. O sea, moverse se tenían que mover igualmente. Así que por narices la movilidad no se podía restringir.
De hecho, y aquí sí que voy a comparar con etnografía, porque si no parece que es que la etnografía nos interesa solo cuando nos interesa, pero luego estas cosas no las cogemos, ¿eh? ¿Te enteras, no, José Luis? Pues eso, que resulta que hay muchos grupos, muchas sociedades en los que todavía son nómadas al día de hoy y las mujeres se recorren exactamente los mismos kilómetros caminando, y no solo grupos nómadas, sino también grupos recolectores, cazadores recolectores actuales, en los que las mujeres estén embarazadas o tengan un hijo y lo lleven en la mano o incluso en la espalda, o sea que todavía llevan más peso que los señores, siguen haciéndose los mismos kilómetros que los hombres de su grupo. Entonces, quiero decir, a mí me parece que esto hay que darle una revisión, así una pensadita, una vuelta. Argumento rechazado, José Luis. Es que en las pinturas rupestres solamente salen hombres cazando. Madre mía. Coge un bol, ya tienes, muy bien, un trocito de papel, y me explicas por qué un monigote así, un palo con una cabeza redonda y 4 palos más para las piernas y los brazos, por qué es un hombre y no una mujer. Mira, aquí nuestra compañera Paula hizo un señor, una señora, creemos, igual es un señor con falda y pelo largo, y una señora con pelo corto y desnuda o sin pantalones, porque no sabemos. Y si no sabemos si lo ha hecho Paula ayer en clase, creo que tampoco lo podemos saber de la prehistoria. O sea, esto debería ser suficiente, pero no sé si tienes algo más que añadir. No, confirmamos absolutamente. Además, ¿os creéis que sobre todo con sociedades cazadoras-recolectoras, que le sobraba a la gente y que no dedicarían su tiempo y sus energías al máximo en conseguir recursos tan importantes como, por ejemplo, el cárnico, ¿no? Que evidentemente recolectarían, lógico y evidente, y eso sería un sustento maravilloso para su alimentación. Pero si podían ir a cazar 4, quiero decir, así que, vamos a ver, ¿les iba a importar que tuviesen unos pechos? Pues no, claramente no. Les importaría que tengan buena puntería, que tengan buena estrategia, como decíamos antes, ¿no? Todo eso. Así que ese argumento tampoco nos convence muchísimo. Tampoco nos convence, no nos convence. Y yo creo que podemos concluir con que está claro que, o no claro, pero por lo menos tener en la mente que no solo existe esta posibilidad de repartir las tareas por sexo, ¿sabes? Sino que existe la posibilidad de repartir las tareas, y me parece más lógica, por habilidades o tipo de conocimientos, ¿no? Y no solo esto en la caza, sino es que la recolección se ha relegado ahí a un segundo plano o un último plano, pero es que la recolección requería también unas capacidades de recorrerte kilómetros y kilómetros a pie, no sé si lo harían en un día, en una semana, en meses, no sabemos muy bien, pero también requiere unas capacidades físicas. Y conocimiento, porque cualquier planta no te puedes meter a la boca. Claro. O sea, puedes, pero igual solo lo haces una vez en tu vida. Claro, y ya está. Ya, porque, claro, estamos hablando que en la prehistoria las mujeres son las que se podrían quedar embarazadas. Entonces, ¿algo se les restringiría un poco la movilidad? Pues igual ellas mismas, ¿sabes? Tendrían momentos que necesitasen descansar más. Y aún así, yo creo que aunque asumamos que existe esta división sexual del trabajo, ¿vale? Venga, vale, pues José Luis, tienes razón, lo que tú digas. Igualmente, creo que los roles que se han atribuido a las mujeres, pues ese cuidado o la recolección, que también es como lo típico, también, vale, es como, bueno, vamos a cuestionarla, porque hay que cuestionarla sí o sí, pero si no la cuestionamos, ¿por qué tiene menos valor que las atribuciones que se han hecho en esta división sexual del trabajo a los hombres? Porque realmente eran igual de básicas, incluso más, porque la recolección, por ejemplo, te garantiza alimento de forma menos estacional que la caza, que va un poco de la suerte que tengas, de los animales que tengas, un montón de cosas, ¿no? Es como por qué hemos desechado, por qué los discursos se han colocado en una posición secundaria, sé por qué, spoiler, pero porque son mujeres, pero por qué los han colocado dentro del discurso en una posición secundaria frente a todo lo demás, ¿no? Si vas a un museo, por ejemplo, de arqueología tiene un poquito más de cuidado de aquí de Madrid. Pero, y esto es un ejercicio que os lanzo cada vez que vayáis a un museo en el que haya objetos de prehistoria, por favor, mirad las ilustraciones, ¿vale? Es que vais a flipar,
porque se lanzan un montón de mensajes inconscientes que asumimos súper fuerte. Es que incluso las posiciones, ellas están en un segundo plano frente a los hombres que están haciendo tareas que luego los expositores están mucho más... O sea, destacados. Sí, efectivamente. O que es la actividad principal que se está sacando en esa vitrina y sale un hombre y luego ya mujeres para hacer adorno. Entonces, es eso, en el de arqueología lo estuve mirando y lo tiene un poquito más de cuidado, porque es más nuevo también, pero ejercicio que os lanzo, mirad los mensajes subliminales que se introducen en nuestro cerebro cuando vamos a museos de arqueología, porque es súper fuerte. Bueno, y en los libros. Que También, sí. De colegio, ¿sabes? De historia. Pero sí, muy heavy, ¿eh? Y si vamos a aceptar esta división sexual del trabajo, que no lo hagamos, por favor, cuestionémonoslo, pero que si lo hacemos, que no pongamos a unos por encima de otros, porque realmente, ¿sabes? Hay mínimo un equilibrio. Luego ya, si queremos ponernos más puntillosos, Claro. nos ponemos, pero por lo menos... Pero es que esto Tienen ha valor. ocurrido siempre, porque realmente a las amas de casa como... Bueno, no sé si tu madre trabaja, pero mi madre dejó de trabajar para criarnos y siempre se ha relegado las tareas de estas mujeres, ¿sabes? De nuestras madres, de nuestras abuelas, porque como eran amas de casa, estaban en casa para servir. O sea, es que es muy fuerte. Y claro, eso ha influido en todas estas cosas, en esta forma de leer e interpretar la historia. Sí, porque siempre se nos ha olvidado una cosa muy importante, y es que los cuidados de generalmente estas mujeres son los que han sostenido el sistema, ¿sabes? Y muchas veces no les hemos dado ni las gracias, ¿no? Total, ¿eh? Pero Entonces, yo la primera, o sea, mato. Es darnos cuenta ahora que también nos incorporamos a la vida adulta, digamos, en el que te das cuenta del tiempo que te quitan las actividades de mantenimiento y te das cuenta de lo esenciales que son para que tú puedas vivir. Sí. O sea, hacerte la comida, lavar, tener ropa limpia, incluso, o sea, tu propia higiene, ¿no? Que era algo que te hacía tu madre y que te frotaba con el jabón. Sí, sí. Pues tía, eso tiene un valor y una importancia para que tu sistema funcione, que es muy heavy, ¿no? Y que generalmente como que decimos nada, porque como siempre lo han hecho gratis en las casas, tus abuelas, etcétera, pues no le has dado ese valor, pero realmente eso sostiene sociedades, tía. Mazo. Sí, sí. Aunque lo aceptemos, pues eso, igualemos, por favor, igualemos mínimo. Pues hablaremos. Una forma muy bonita de acabar este punto y pasar al siguiente. Nosotros habíamos seleccionado como a los seres más violentos, ¿no? Y que por eso habríamos replicado a un modelo sostenible, porque claro, si te lías con el más pipas del grupo, pues lo que pasa es que se matan unos con otros y tampoco te reproducen, ¿sabes? O sea... Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema también bastante calentito, que es el tema de la violencia, que hemos hablado ya de la caza, ¿no? Que la caza también es parte de esa violencia y que por eso quizás tampoco se ha asociado a la mujer. Ahora vamos a entrar un poco en tema. Os voy a leer algunas frases que he sacado de este libro. Vamos a hacer una reflexión un poco de estas frases y de lo que nosotras pensamos al respecto. Entre los indios Akunsu de la Amazonia brasileña solo cazaban las mujeres, un arte que se transmitía de madres a hijas. En otras sociedades amerindias, las mujeres acompañaban a los hombres a la caza y a la guerra, como hicieron en la Galia las mujeres sin hijos. Quizá fuera así durante la prehistoria. Las lesiones observadas de los huesos de un esqueleto humano en las inserciones de los tendones y de un ligamento, llamadas antesopatías, pueden ser debidas a la repetición de actividades. Las que se presentan en el codo, solo en la cara externa, se asocian a la práctica regular del lanzamiento. Estas lesiones, poco frecuentes hoy en día, se dan sobre todo en los lanzadores de jabalinas y en las mujeres premenopáusicas, pero aparecen en los hombres y las mujeres neandertales, lo que hace pensar que ambos sexos lanzaban regularmente proyectiles, lanzas, y que por tanto las mujeres participaban activamente en la caza. Y la caza también es un tipo de violencia. Por tanto, como ya hemos dicho en las partes anteriores de este vídeo y como dice la autora del libro, las mujeres no tenían por qué no cazar, ¿sabes? Podían ser perfectamente cazadoras y además correr el mismo peligro o más que los hombres en algunas situaciones. Pero es que eso no es lo único, porque he ido recopilando algunos datos y, por ejemplo, los primeros signos de violencia colectiva, o sea, ya estamos hablando de actos belicosos más asociados a la guerra, estarían
registrados hace aproximadamente 14.000 años, por ahí, por el Mesolítico, ¿no? Hemos dicho. Pero es que ya durante el Neolítico esta violencia aumentaría, claro, debido a todos estos cambios que se dan en el Neolítico. En sus sistemas productivos, su economía, aparecen nuevas industrias también, ¿no? El apego al territorio. Sobre todo eso, el apego al territorio, ¿no? Al aparecer el sedentarismo ya y generalizarse, extenderse, claro, donde yo estoy ya es mi territorio, ¿sabes? ¿Para qué vas a entrar tú a decirme nada, quitarme nada? Claro, mi territorio y por tanto mis productos, mis animales, mi casa, mi familia. Y con todo esto, que las sociedades pues van cada vez a más y a más, y según estos apuntes que he ido cogiendo, hacia el 5500 a.C. estarían llegando unas nuevas gentes, aumentaría esta beligerancia, ¿no? Se dice, esta violencia también, y casualmente van disminuyendo esas divinidades femeninas de las que hablábamos al principio y aumentando la representación de figuras aparentemente masculinas y además asociadas a representaciones de lo que parecen ser armas, escudos, espadas. Ya hacia la Edad del Bronce, hacia el 2200 a.C. y tal, es cuando aparecen estas estelas de guerrero, que como hablábamos, sedentarismo, tal, esa idea de lo mío es mío, y que por tanto las mujeres también irían asociadas a esta idea de bienes de prestigio y de que es mío. Una de las teorías es que el patriarcado aparece porque el padre verdadero no existe, a no ser que estés unida a una pareja, ¿no? Tengas solo una única pareja. Entonces, estas relaciones monogámicas, que posteriormente llamaremos matrimonio y tal, parece ser que pueden ser el origen para algunos, esta es una de las teorías, del patriarcado, porque madre no hay más que una, ya lo dice el refrán, no la canción, ¿no? En plan, tú sabes que tú has parido, tú lo has parido y es que tuyo no queda otra, lo has llevado 9 meses dentro, pero el padre, si te has triscado a 8, pues no sabes, entonces, que sería a lo mejor lo más común, no lo sé, se lo pasan bien, no cabe duda. Pero claro, esa duda de decir, pues es que no sé si es mi hijo, haría que lo que es el núcleo familiar o la idea esta cambiase también. Claro. O sea, se complejizan las sociedades, pero no solo a nivel económico y tal, sino también a nivel familiar, si se puede llamar familiar. Uh-huh. Y esto haría que las mujeres, esto no son mis palabras, vuelvo a repetir, son las teorías, pasasen a tener un rol de bien de prestigio. Y de ahí que para conseguir la paz entre unos grupos y otros se decidiese intercambiar mujeres y así no enfrentarse, ¿no? En plan de, bueno, vale, te dejo sentarte ahí al lado, pero me das 4 de tus muchachas, ¿sabes? Y las caso con mis hijos. Entonces, no sé hasta qué punto esto podría ser verdad, no sé qué tienes que decir así al respecto de la violencia. Insisto en que no es algo que diga yo, que son datos recolectados, ¿sabes? Recopilados. Mira, respecto a la violencia, creo que nos es muy cómodo vincular la violencia, ¿no? Véase la caza, véase la guerra, con los hombres, ¿no? Con ese rol, y sin embargo cuando intentamos vincularlo con las mujeres es como que nos hace así como ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque entra en conflicto el ser de cuidados con ser un ser violento, ¿no? Entra, claro, hay colapso ahí, ¿no? De este modelo que tenemos introducido en nuestra cabeza de, como digo, del ser de los cuidados a entrar con algo que es violento, que es completamente opuesto, ¿no? Entonces es muy fácil que asociemos hombres a violencia, ya sea para caza, ya sea para guerra, porque es su rol, porque además eso les da prestigio, les da poder. Sin embargo, ocultamos a esos hombres cuando esa violencia no está vinculada con el poder, ¿no? Cuando puede ser un rapto, cuando puede ser una violación. Volvemos otra vez al discurso a poner a las mujeres cuando son víctimas de esa violencia, pero no cuando pueden ser sujetos activos que la ejerzan, ¿no? De forma voluntaria y voluntariosa, porque son, pues como pues hablábamos un poco antes, ¿no? de las capacidades, porque te dan o mayor fuerza o no necesariamente o mayor estrategia o yo qué sé, porque
porque les mola pegarse con el de al lado, quiero decir que es totalmente válido, ¿no? Y también ahora lo que estabas comentando de pues, estos modelos de familia o de utilizarlas como bienes de prestigio, como objetos de intercambio, que realmente es lo que subyace de las palabras que tú has dicho, es muy fuerte que te vuelvas a hacer nuevo. Efectos especiales. Están coreanos, ¿estás de acuerdo? Que realmente, volviendo a esas mujeres como objetos de prestigio, ¿no? Que lo que subyace de las palabras que tú dices, bueno, tú dices no, como decían los investigadores e investigadoras, lo que subyace de esas palabras es que son entendidas como objetos, que son intercambiables, ¿no? Para totalmente, absolutamente. Que también eso vuelve a anular a estas mujeres como seres activos y como seres deseantes, por ejemplo, ¿no? Que puede que ellas me molaste del grupo de al lado, del pueblo de al lado, y decían, bueno, sí, pues tú, papá, di que es porque haya paz, pero yo lo que quiero es irme con este hombre e ir al pajar, ¿no? A gusto, que se dice en algunos pueblos. Es que realmente es como, puedes decir, o sea, ¿quiénes hacen estas interpretaciones, no? Que es la pregunta clave. Sí, ahí está. Es que todo el rato... Es quienes hacen las preguntas y quienes dan las respuestas. José Luis da las respuestas, ¿no? Es eso, volver a esas preguntas y esas respuestas y a quién las emite. Sí. Y eso es muy significativo y muy diagnóstico de los resultados, ¿no? Y de estos discursos en los que nosotras somos pasivas y no activas. Por suerte, con el tiempo, que luego me imagino que lo hablaremos, pero con suerte y con el tiempo estos discursos van cambiando. ¿Por qué? Porque hay nuevas voces que van entrando poco a poco en ese sistema de la academia, que piensan desde una perspectiva vivencial, ¿no? De las preguntas que tú te harías como mujer, ¿no? O como persona no binaria, en algunos casos también, ¿no? Sin entrar en eso, pero como un sujeto que no es el hombre blanco burgués, no ese BBVA, efectivamente, ¿no? Ese BBVA, que ya no es ese BBVA, y que eso da pie a que haya nuevas voces, a que haya nuevos discursos y a que nos cuestionemos todas estas narrativas que hemos ido absorbiendo y consumiendo desde que tenemos uso de razón, ¿no? Y que también es difícil desarticular dentro de nuestra propia cabeza. Sí, sí. ¿No? Está guay por eso, porque siempre quedan pequeños como hilitos de los que tirar que no se convencían cuando eras pequeña. A mí me costaba reconocer que también somos violentas, también hacemos daño, porque no es una parte bonita, precisamente. A los hombres siempre se les ha atribuido esta violencia como decir, sí, bueno, pero es que claro, son guerreros, son lo que decíamos, ¿no? De la violencia les da prestigio, pero a la mujer, o si es la víctima, o si es la violenta, es mala, ¿sabes? Ya no es algo de prestigio, ya es que eres mala. Y entonces a mí misma me costaba reconocer que es que la mujer también ha sido violenta en algunas ocasiones a lo largo de la historia, pero es que sin irnos tan atrás, simplemente en las guerras del siglo XX las mujeres han tenido papeles que, vamos, eso es un tema para otro día, que también nos hemos especializado también en memoria histórica y todo esto, pero es que han participado de la guerra, y es que la violencia no es solo violencia física, y el papel de la mujer en estas guerras muchas veces ha sido otro tipo de violencia que ha llegado a hacer más daño, y además una violencia que nos hemos ejercido también las unas a las otras. Y es un poco eso, porque las mujeres han sido violentas, claro que han sido violentas, toda la historia y la prehistoria, y hoy en día, claro que sí, pero no nos gusta, porque para nosotras no es algo bueno, no es algo que nos suba, ¿sabes? Que nos deje en un nivel superior al resto de seres, que nos haga mejores, es al contrario, es algo feo, es algo que nos hace, por lo menos a mí me costaba estudiar ese papel, esa parte de la mujer, ¿sabes? Total. ¿No? Y eso también, esto que estás diciendo, también justifica que muchas de las investigaciones que se ha hecho de esas mujeres guerreras, ¿no? Esas tumbas con esos ajuares o con ese armamento, directamente hayamos desplazado e incluso de primeras no nos haya chirriado el que las atribuyan a, no, esta era una mujer importante o era la mujer de o el hijo de, porque estamos tan acostumbrados a ser las mujeres de o los hijos de o las hijas de, que es que ya ni siquiera nos planteamos, ¿no? Que, bueno, ahora sí, evidentemente, sí, pero que de primeras es como que hemos asumido eso totalmente, ¿no? Que no es que ellas fuesen guerreras o violentas por capacidades y por aptitudes y por deseo. Y bueno, respecto a esto que justo me estás diciendo ahora, he traído
Una cita, voy a leer, del periódico, de la revista National Geographic, aunque han hablado muchos periódicos de ello. El hallazgo de una cazadora prehistórica cuestiona las suposiciones sobre los roles de género. Randall Haas, un arqueólogo de la Universidad de California, recuerda el momento de 2018 en el que su equipo de investigadores se congregó alrededor de una tumba excavada de un individuo, enterrado en los Andes de Perú hace 9.000 años. Junto a los huesos de un ser humano adulto, había un conjunto impresionante y numeroso de herramientas de piedra que los antiguos cazadores habrían necesitado para capturar animales de gran tamaño, tanto para caza como para la preparación de pieles. Y citan ellos a un autor: debió ser un gran cazador, una persona muy importante de la sociedad. Y ¡oh sorpresa!, que años después, spoiler, las investigaciones han dicho que es una mujer. Así que bueno, ahí lo dejamos, porque no todo tiene por qué ser es que era hija de, hermana de, mujer de. Es que puede que fuese ese de, era esa cazadora o esa guerrera. Y aunque los mitos han hecho mucho daño y siempre se ha pensado que las mujeres beligerantes eran malas, no necesariamente. Igual que los hombres, todos los que van a la guerra no son malos, ¿no? Todos los que tienen este rol de beligerantes no lo son, nosotras tampoco, ¿vale? Ahí dejo. Y ahí lo dejamos. Para un poco ir cerrando, ¿no?, esto también, yo creo que la conclusión es que la historia y la prehistoria siempre se ha escrito desde una voz única, ¿no? Siempre ha sido un tipo de persona, un perfil muy concreto, el que lo ha escrito, y con suerte, poco a poco, al ámbito académico han ido entrando cada vez más y más voces que han ido haciendo cada vez más y más preguntas, muchas de ellas desde su propia vivencia o desde lo absurdo que les sonaba lo que estaban leyendo, ¿no? Y las que quedan. Y las que quedan, por suerte, ¿no? Y eso ha ido abriendo nuevas historias, nuevas narrativas y nuevos discursos que han hecho que la prehistoria cada vez se parezca más, o sintamos que se parezca más a lo que pudo ser y todavía lo que nos queda, ¿no? Sí, se ha abierto un abanico de posibilidades mucho mayor y esto enriquece el discurso, pero muchísimo. Cuanto más voces, siempre mejor. Mejor, y más puntos de vista. Así que nada, aquí lo dejamos hoy. Gracias, Nagore, por venir. Y gracias a ti, Marina, por invitarme, que me lo paso súper bien. Ya está. Vale, nos han sobrado 10 segundos.